Dios habita en mi corazón por el Espíritu Santo que se me ha dado el bautismo. Ah, sí, pero soy un trasto, Por muy trasto que seas, Dios ya también te irá indicando cómo convertir y transformar esa realidad. Incluso si no eres consciente de ello o no tienes experiencia de ello o dudas de ello, por el bautismo, Dios habita en tu corazón por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Ella es Andrea. Él es Pablo. Y él, el padre José Juan. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bueno todo. Donde quiera que esté. Y juntos vamos encaminados a esta segunda temporada de este podcast, en el que, pues bueno, lo hemos iniciado y nos acompañará durante toda la temporada el padre José Juan, que, pues bueno, es un amigo de nosotros aquí en Barcelona. Y aprenderemos mucho de él en muchas dudas que tenemos, en muchos temas, pues en la fe. Pero para entrar un poco en la dinámica tenemos que conocerlo. Bueno, ustedes tienen que conocer un poco mejor al padre José Juan. El padre está formado en informática, ciencias religiosas, humanidades y además es experto universitario en lenguaje no verbal, inteligencia emocional y competencias intelectivas. Fue también monje durante 17 años de la Regla de San Benito y ordenado sacerdote en el año 2000 en la Basílica Nuestra Señora del Pilar. Desde entonces lleva 23 años en la Arquidiócesis de Barcelona, donde se ha desempeñado como vicario parroquial, arcipreste y párroco. Y ahora con nosotros. Muy bien, eso es lo que importa. El momento actual, porque el pasado queda en manos de Dios. El presente es lo que importa y que Él nos ayude. Gracias. A ti por querer compartir con nosotros esta temporada. Número 2. Vale, pues si te parece empezamos concretamente en este episodio de lo que vamos un poco a ver, a tratar. Sí. Sí. Tal vez sería bueno para que en este conocernos sepan un poco qué hacemos. O sea, ¿qué nos lleva a este encuentro compartido con todas estas personas que nos siguen y cuál es la finalidad? Y yo partiría, si no os importa, de un texto No nos importa, que hace poco hemos leído. Es de la primera carta de San Juan, el capítulo 3, versículos del 1 y 2, que dice: «Ved qué amor nos ha manifestado el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le ha conocido a Él. Ahora somos hijos de Dios, y todavía nos ha manifestado lo que seremos plenamente. Sabemos que cuando se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como es». Pienso que es importante tomar conciencia de somos hijos de Dios. La plenitud de esto la desconocemos, es Cristo, pero sobre todo vivir en esta profunda convicción de que somos hijos de Dios, por encima de todo y más allá de todo. Es que es complicado, eso se nos olvida a veces. Sí. Vivimos más pendientes de cumplir que de ser. Exacto. O sea, pensamos que si hacemos y cumplimos ya somos. Y olvidamos que importa primero ser, luego vendrá el resto. O sea, si yo me siento hijo de Dios, luego vendrá el cumplir los preceptos, la moral, etcétera, 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 etcétera. Pero es que será la manera de experimentar, vitalmente hablando, ese ser hijo de Dios. O sea, pasamos del título, que ya es importante y que es esencial, a la participación. Vale, soy hijo de Dios, y ahora ¿cómo puedo participar de esta filiación divina? Y ahí vendrán todos los demás elementos. Pero sobre todo, no es porque cumplo soy hijo de Dios, sino porque soy hijo de Dios, vivo cumpliendo una serie de realidades, que entonces no es tanto un cumplir, como consecuencia de lo que soy. Bueno, ¿y cómo podemos trabajar esto, padre?
Exacto, porque ¿Cómo redescubrimos? el sentirse hijos de Dios no es como me siento hijo de Dios, sino que es algo que se supone que uno trabaja diariamente. Primero teniendo esa certeza. En el Catecismo de la Iglesia Católica, por cierto, a ver, tú que nos ves o usted que nos ve, todo aquello que voy a expresar durante estos episodios, durante esta temporada, va a estar basado en la palabra de Dios y en el Catecismo de la Iglesia Católica, o sea, el magisterio de la Iglesia. Luego habrá muchas interpretaciones que podrán encontrar en otros ámbitos, pero en este ámbito yo personalmente me voy a ceñir al magisterio y especialmente al Catecismo de la Iglesia Católica. Padre, perdón, porque si alguien a lo mejor está perdido, brevemente, ¿qué es el magisterio de la Iglesia Católica? El magisterio de la Iglesia Católica es todas aquellas directrices, normativas, doctrina que desde la Iglesia Católica el Papa aprueba y reconoce. O sea, ustedes y yo podemos ahora hacer una conferencia sobre cualquier tema de fe. Podemos también hacer una interpretación y podrá ayudar, pero será una exposición nuestra, pastoral, misional, solidaria, lo que se quiera. Otra cosa es, ante un tema concreto, preguntarnos, ¿y qué nos dice la Iglesia? ¿Qué dice el magisterio de la Iglesia? El magisterio de la Iglesia siempre es aquello que la Iglesia dice que ha sido previamente autorizado o aprobado por la máxima autoridad, que es el Papa y los obispos, que tienen la máxima autoridad a la hora de expresar el magisterio de la Iglesia. Vale. Muy bien. Espero que lo haya podido explicar, Sí. que se haya podido entender. Sí. Fijaros, pues en ese magisterio, en el Catecismo, en el capítulo 1, dice, el hombre es capaz de Dios. O sea, esto de sentirnos hijos de Dios no es un eslogan, no es una novedad, no es que ahora aquí vamos de no sé qué. ¿Vale? Sí. Esto no es un manga. ¿De acuerdo? Es que somos capaces. O sea, tampoco es que esto nos haga pensar que entonces somos unos marcianos aterrizados no se sabe dónde, o unos iluminados, o unos escogidos, o una estirpe especial. No. Todo ser humano es capaz de Dios. O sea, tenemos capacidad, Dios nos ha dado capacidad para poder participar de su vida. No estamos al margen de la vida de Dios. Y dice en el número 27, el deseo de Dios está inscrito en el corazón humano, porque el hombre y la mujer han sido creados por Dios y para Dios, y Dios no cesa de atraerles hacia sí, y solo en Dios encontramos la verdad y la dicha que no cesa de buscar una y otra vez. A pesar de las ambigüedades que puedan entrañar, a pesar de las dificultades de la expresión, el ser humano se puede llamar un ser religioso y en este sentido, hijo de Dios. Creo que esto nos ayuda a comprender que no es tanto algo que yo conquisto, sino reconocer que hay algo que está en mi propia naturaleza. Como no nos preguntamos por qué sudamos. No. En nuestra naturaleza está inscrito sudar. Claro. Es una comparación un poquito baladí, pero daros cuenta, no es algo añadido. Es que no añadimos nada, sino que reconocemos y ya está. Que olvidamos o que desconocemos. ¿Y cómo se puede ejercitar esto, Padre? Por la oración. Mirad, la relación, en el ser humano, la relación entre padres e hijos
si no hay comunicación, si no hay diálogo, si no hablan entre ellos, si no comparten, o sea, se puede vivir en familia. Mira, a tal hora desayunamos, a tal hora comemos, este viene, este va, el otro tiene tu habitación, etcétera, etcétera. Cada uno tiene su realidad y sí, somos una familia de etiqueta. Pero no somos una familia de vida. Somos hijos porque lo dice un libro de familia o porque llevamos unos apellidos. Podemos vestir, alimentar, dar el techo y los estudios y pagarle el móvil a un hijo o hija. Pero eso no significa que seamos padres ni sean hijos. Podemos querernos mucho entre nosotros, pero solo con querer. Podemos valorarnos y defendernos hasta la saciedad. Mi familia, que no la toque nadie. Pero eso no significa que seas hijo, seas padre o seas madre. O sea, el amor sobre todo se expresa si hay una confianza y hay un diálogo que hace que nos sintamos, no que estamos juntos, sino que estamos entrañablemente entretejidos. Claro. Cuando yo cojo el costurero y tengo un montón de hilos, no por eso tengo un bordado. Los hilos y la tela están, pero si no los entremezclo, si no los entrelazo entre ellos, están. Claro. Pero nada más. Hay que coser, hay que hacer todo un tejido. Y eso lo hace el diálogo, pero no el diálogo psicológico, que es llenar el espacio de palabras, sino el diálogo que brota del corazón. Y este diálogo sería la oración. Sería la oración, porque es un diálogo de amor con aquel que nos ama. O sea, no hablo con un Dios que no sé dónde está, o que está muy lejos y espero que le llegue, o con un ente que no se sabe muy bien dónde está. Sí, algo abstracto. No, es real. Me ama. No es un concepto, no es una idea, es alguien que me ama. Y este diálogo, este hablar, brota del corazón. Padre, pero cuando uno ora, necesariamente tiene que sentir, si se pudiese decir así, como la presencia de Dios, porque hay gente que dice, no, es que yo no sé rezar, o no, es que yo no sé orar porque nunca siento a Dios, o etcétera, porque hicimos varias preguntas en las redes sociales y esa fue una de las cosas que surgieron, ¿no? Que decían, bueno, es que yo oro pero no me escucha, o yo oro pero no lo siento. Entonces, claro, la pregunta es esa, pues, siempre que uno ora se supone que tiene que sentir a Dios dentro. Y antes de eso, creo que sería bueno hacer el matiz si es lo mismo orar bueno. y rezar. Claro. Bueno. Muchas veces no es que las personas no sepan orar, sino que no saben distinguir, o porque no se lo han explicado, o porque no han tenido acceso a ello, ojalá hoy sea la primera vez y que ayude, entre rezar y orar. Los rezos los originamos aquí, en la mente, en el intelecto, en la memoria. Un rezo que hemos aprendido, lo llevamos a la memoria y lo repetimos. Y de la memoria pasa al corazón, eso es rezar. Eso es más o menos fácil. Se repiten unas palabras que ya se saben y ya está. Y se pone un poco, pues, el sentimiento en esas palabras. Pasa que los sentimientos duran lo que duran. Claro. La oración, en cambio, no se origina en la mente, se origina en el corazón y luego pasa a la mente. O sea, primero, para que tu oración brote, primero tienes que sentirte amado por Dios. Y para eso lo primero es que te lo tienes que decir. Me sé amado por Dios. ¿Cómo? ¿De qué manera? No sé. Pero me sé amado por Dios. Y creértelo. Y a partir de ahí vendrá la oración. Claro, ¿y cómo será esa oración? Pues podrá ser de acción de gracias. Es que hay gente que dice, es que pide no soy escuchado. Es que orar no es solo pedir.
La oración puede ser de acción de gracias, puede ser de petición, puede ser de compartir con el Señor pues cosas del día a día. Recuerdo la anécdota de una persona que está en proceso de beatificación, que el don le concedía el don de éxtasis, que es un elemento de la oración muy al extremo, quiero decir. Y llamaba la atención que mientras estaba en éxtasis se le oía cómo hablaba con el Señor y hablaba de cuántos pollos había que partir para la hora de comer para los peregrinos que atendía. Claro, la gente se sorprendía. Y cuando le decían, pero ¿usted cree que en un momento de éxtasis, de contemplación, de unión con Dios, lo normal es hablar de pollo? Y decía, pues de la vida normal, porque Jesús convertía el agua en vino. Ya, lo que pasa es que, claro, que llegando al caso del éxtasis, ¿no? Que uno cree que la persona cuando está en éxtasis como que tiene otra conversación con Dios. Sí, como algo más importante. Sí, y no tan el pollo que voy a cocinar. Bueno, Jesús resucitado y aparece en los Hechos de los Apóstoles, no voy a buscar la cita, la podéis encontrar, está. Dice que se apareció a los apóstoles y lo primero que les dijo es venid y comed, les había preparado sardinas a la brasa. Claro, es que al fin y al cabo es un padre, Dios es un padre y se supone que nosotros debemos hablar con él como hablaríamos con cualquier persona. Como hijos. Entonces, fijaros, Jesús resucitado, glorificado, vencedor del pecado y de la muerte, etcétera, etcétera, es el Dios pleno. Cuando se aparecen los apóstoles, lo primero que le preocupa es que desayunen. Que no han comido. Es que tienen hambre, es que vienen de pescar, están cansados de la noche, etcétera, y además no ha hecho que les prepararan un grupo de ángeles, etcétera, sino que él, glorificado, les ha cocido unas sardinas. Y más lo dice, un pescado que les había preparado. Y yo no creo que Jesús les preparase un pescado con todas las tripas y sin limpiar, etcétera. Pues el Jesús glorificado limpió las tripas del pescado y lo puso y sopló para que se encendiese el fuego y les preparó. No dice que encargó a los ángeles, no. Yeah. Es que me estoy intentando imaginar la escena y es raro ver a Jesús glorificado y venció el pecado y eso haciendo un o sea, es raro. Pues. Haciendo el pe. Que también podría encargarlo a los ángeles, vale, también. Habrá quien me dirá, bueno, también podría ser los ángeles, de acuerdo, pongamos que algún ángel se acercó por ahí y dijo, no, Señor, esto a ti no te toca, ya lo haré yo. Fabuloso. Pero fijaros, el detalle, Jesús glorificado, resucitado, se aparece a los apóstoles y lo primero que le preocupa es, tienen hambre, que coman. Claro. Y entonces, padre, ¿por qué se da, digamos, no sé si la palabra correcta es disociación, pero por qué entonces disociamos o no estamos acostumbrados a hablar con la Trinidad, así como hablamos ahora mismo contigo, sino que siempre intentamos llevar como que, bueno, no sé, o me avergüenzo de un pecado frecuente que tengo, o veo a Dios muy inalcanzable y a lo mejor no son las palabras correctas? O sea, ¿por qué usualmente en el mundo católico, en nuestra fe, no hablamos con Dios de las cosas pequeñas? ¿Por qué crees tú que se da esta dinámica? Porque no hablamos con Dios, hablamos con nosotros mismos. Es que la oración la podemos transformar o convertir en una conversación con nosotros mismos con la excusa de Dios. A ver, la oración también puede ser silencio. Eso está complicado. O escucha. Escucha de aquello que Dios va poniendo en mi interior. Vale, pero por ejemplo, yo sé que es algo que tengo que trabajar, pero a mí me cuesta estar en silencio. Porque Mira, siempre vienen los pensamientos. Sí, claro. Como los callos. Sí, no, es que silencio no es no pensar. No. Silencio es que los pensamientos no me apabullen. No podemos evitar los pensamientos. En eso Santa Teresa de Jesús es una gran maestra. Ah, sí. O sea, ella no dice de acallar los pensamientos.
A ver, nosotros no somos budistas, nosotros no convertimos la oración en una meditación del no sentir. Claro. No somos budistas, con todo el respeto hacia el budismo. Pero nosotros somos cristianos católicos y desde nuestra identidad y esencia, la oración no es un no sentir. No es el silencio budista de no sentir. No, no. Santa Teresa dice, nosotros seguimos sintiendo mientras estamos en oración. No dejamos de sentir. Sentimos frío, sentimos calor. Nuestros pensamientos van y vienen. De lo que se trata es no de que no estén, sino de que yo puedo estar al lado de la orilla de un río y puedo estar leyendo. El agua no se para, el agua corre. Pero dependiendo de cómo yo aprenda a adaptar, a asumir y a acoger el ruido del agua, podré decir, qué incómodo se está aquí al lado del río con tanto ruido que hace el agua. No me deja leer. Claro. O podré leer tranquilamente, el agua sigue corriendo, haciendo su sonoridad, su ruido, pero no me molesta. Yo puedo estar en la casa leyendo, incluso orando, y puede estar lloviendo fuera y las gotas de lluvia van haciendo su ruido. Lo que no puedo hacer es, como la lluvia hace ruido, no puedo leer, no puedo estudiar, no puedo orar. No. Lo que no dejo es que ese sonido, que yo no puedo parar, me tome toda la atención, sino que lo sé encaber. Se trata de, los pensamientos no los puedo parar, pero que queden en un segundo término. Para eso será muy importante, primero, comprender que la oración es un don de Dios. ¿Por qué es un don de Dios? Porque la oración es algo que parte de Dios, es algo que Dios pone en nosotros. No soy yo quien me pongo en oración, es Dios quien me invita a orar. Pero entonces cuando yo voy a orar tiene que haber una preparación, a que Dios me invite a orar, ¿o cómo? No, simplemente ser conscientes de, Señor, en este momento que me pongo en oración, sé que más que responder a una iniciativa mía, respondo a una propuesta tuya. Vale. La propuesta viene de Dios. Y nosotros, en ese deseo que tengo, pues mira, tengo ese deseo de orar, o ese momento de oración, Señor, es propuesta tuya, tú vas por delante, tú te has adelantado. Antes que yo pensaba en orar, tú ya ponías en mi corazón deseo de orar. Antes de que yo me hubiese puesto la norma de al inicio de la mañana ponerme a orar, tú ya pusiste en mí el deseo de al inicio de la mañana orar. Antes de que yo a la noche haga la oración, tú ya pusiste en mí la idea, el deseo, la intuición de ¿y por qué no oro a la noche? Esa oración la puedo tener individualmente, la puedo tener comunitariamente, pero siempre será una invitación de Dios. La Eucaristía, que es el cumen de la oración, la cima de la oración y la escuela de la oración, yo les digo muchas veces en las homilías, a la gente en las parroquias, hemos venido a misa, pero no porque es domingo, también, pero sobre todo, no porque es domingo, no porque tenemos la costumbre, no porque es la hora, no porque hay que cumplir, sino porque el Señor nos ha invitado. Es Él quien nos invita y nos convoca a este momento suyo en este sacramento de la Eucaristía. Por lo tanto, el cumplir los horarios, etcétera, etcétera, son una ayuda, claro está, necesitamos de estos medios. Pero Dios se sirve precisamente de estos medios para recordarnos una y otra vez, es una invitación que yo te hago. Por lo tanto, eso es importante. Y si es don de Dios, podemos orar, no porque nosotros sabemos mucho, sabemos poco, somos capaces o no somos capaces, sino porque Dios habita en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Claro,
Por eso decimos que la oración brota del corazón y tiene como cima la unión con Dios. Pero también tenemos que poner la fe. Claro. O sea, el convencimiento de Dios habita en mi corazón por el Espíritu Santo que se me ha dado el bautismo. Ah, sí, pero soy un trasto, por muy trasto que seas, Dios ya también te irá indicando cómo convertir y transformar esa realidad. Y tendrás que procurar vivir profundamente, plenamente la exigencia de la filiación divina. Pero también, ¿pero por qué? ¿Porque te lo ha impuesto alguien? No. Sino porque forma parte de tu naturaleza. Por el bautismo, Dios habita en tu corazón, en mi corazón, en el corazón de cada uno de nosotros, también de cada uno de los que estáis viendo este mensaje. Incluso si no eres consciente de ello o no tienes experiencia de ello o dudas de ello, por el bautismo, Dios habita en tu corazón, por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Padre, ¿y cómo podemos reconocer que esta oración viene, eso que decías tú, ¿no? como una invitación de Dios y no también como desde nuestro, a ver, no sé si me estoy explicando, sino desde nuestro, o sea, desde nuestra voluntad o desde nuestro querer hacer las cosas a nuestro modo e ir a orar para pedirle a Dios que haga las cosas a nuestro modo? O sea, ¿cómo podemos reconocer o escuchar la voz de Dios? Yo no sé si Creo me... que estamos haciendo muchas preguntas. Sí, pero bueno, yo lo resumiría todo en una. Bueno. ¿Cómo discernir la oración que viene de Dios y despierta en nosotros el deseo orante Eso. de mi voluntad de que ahora voy al despacho de Dios porque le tengo que decir no sé qué? Vale. Lo primero que necesitamos es, a ver, ya veréis que en todo el diálogo que estamos haciendo, yo siempre invito a que partamos de convicciones de fe. Es que si no, si queremos entender esto razonalmente, humanamente, ya no podemos hablar de oración. Hablamos de otra cosa. Hablamos de entrevista, hablamos de encuentro, pero no podemos hablar de oración. Para poder hablar de oración siempre tendremos que hacer referencia a algo que compete y que es competencia de la fe. Por lo tanto, cuando hablamos de oración siempre nos tenemos que poner desde una mirada de fe, porque desde otras miradas es imposible hablar de oración, es que no se comprende. Porque desde otras maneras no existe la oración, existen otras cosas. Por lo tanto, y en esos convencimientos que tenemos que tener previos a la oración, tener muy claro que para el cristiano y para el católico, orar es como el respirar. Si yo dejo de respirar, me muero, pero si dejo de orar, me alejo de Dios. O sea que tenemos que orar diariamente para estar cerca de Dios. Pero orar diariamente quiere decir ¿qué? ¿Estar continuamente haciendo rezos? ¿Estar continuamente poniendo a Dios presente? No. Estar renovando nuestra condición de hijos. Yo tengo unos padres, tengo unos hermanos. Yo no estoy todo el día hablando con ellos. Pero sí que de muchas formas y maneras durante el día los tengo presentes. Los hago presentes. Están, o sea, como ahora no he pensado en mis padres ni he pensado en mis hermanos, estoy desvinculado de ellos. Por lo tanto, en este momento no soy familia. No, porque solo soy familia cuando hablo con ellos o cuando me acuerdo con ellos. No, soy familia siempre, me siento familia siempre. Vivo, respiro en ese entorno de familia, en todas sus realidades. A veces bien, a veces mal, a veces mejor, a veces peor. Pero es lo mismo, es vivir siempre en esa clave de filiación divina, que habrá momentos que será de oración, otros momentos será de rezo,
otros momentos será de reconocimiento, otros momentos será de silencio y otros momentos será de vida ordinaria, de lo normal, y ya está. Pero eso significa ir entrando poco a poco. El Espíritu Santo lo irá haciendo en nosotros, pero al principio nos lo tenemos que recordar mucho nosotros. Al principio tendré que estar recordando de muchas veces, es que soy hijo de Dios. A lo mejor será, yo qué sé, pues ir en el metro y estás en el metro y hay gente, etcétera, etcétera, o en el bus o en el tren, y estás allí esperando llegar a la estación. Pues aprovechar ese momento para decir, mira, Señor, en este momento, rodeado de estas personas, en este momento que voy al trabajo, que estoy aquí, pues mira, dejo un momento el móvil y simplemente por unos instantes te digo, Señor, sé que soy hijo tuyo. Y me llena de paz saber que conmigo está tu amor, aunque yo en este momento no lo sepa saber, no lo sepa ver, pero sé que está. Y luego, si quieres, vuelves al móvil. Pero ese instante ya alimentado. O llegas al trabajo y antes de empezar el trabajo, o mientras subes las escaleras o en el ascensor, Señor, como hijo tuyo, ayúdame en el trabajo de hoy. Ayúdame a ser paciente con mis compañeros. Ayúdame a saber valorar las cosas. Ayúdame también a asumir los cansancios. Y puede ser que estoy trabajando, estoy haciendo las cosas aquí y allá, las que sean, y llega un momento que siento el cansancio. Señor, como hijo, Dios mío, como hijo, comparto contigo que estoy cansado. Pero no el Dios mío, qué cansado estoy, donde lo que importa es que estoy cansado y Dios mío, me olvido. Sino, Dios mío, como hijo, te digo que me siento cansado. Y decírtelo no me quita el cansancio, pero me alivia el peso del esfuerzo. Hay una oración que se hace en la oración litúrgica del mediodía que viene a decir esto. Señor, que ya llevamos el cansancio de la jornada, porque ya ha empezado, ya llevamos un trecho al mediodía, ayúdanos para poder continuar nuestro día. Ayúdanos para soportar el peso de la jornada. Es aprovechar momentos, situaciones, en el diálogo con otra persona. Un cierto momento, después de escucharla, a lo mejor antes de responderle ya, déjame decir, espera un momento, déjame pensar lo que me has dicho, o lo que me has preguntado, y me interior decir, Dios mío, yo soy hijo tuyo, esta persona también es hijo tuyo, ¿tú qué querrías para ella como hijo tuyo? Y le responderé lo que me parezca, pero previamente, a lo mejor me equivocaré, pero previamente es ir poniendo, ir viviendo. Esto al principio es un esfuerzo. Claro. Hay que ir haciéndolo, hay que ir haciéndolo presente. Nos pueden ayudar muchas cosas, los sacramentos, la vida sacramental nos ayuda, la Eucaristía nos ayuda, el rezo de un rosario, el rezo de un acto de piedad nos ayuda, una lectura nos ayuda, claro que todo eso ayuda. Pero claro, a veces estamos en situaciones en las cuales no podemos acceder a todo eso. Exacto. ¿Por qué? Porque las circunstancias de vida no te lo permiten, pero no por eso tienes que desconectar. O sea, ¿verdad que tenemos el móvil siempre conectado? Pues sí, ¿por qué no podemos estar siempre conectados con Dios? Al principio tendremos que esforzarnos, pero luego, con el pasar del tiempo, con paciencia, iremos descubriendo como poco a poco eso va saliendo por sí mismo, como el hecho de respirar. Wow, de verdad que este capítulo ha estado bastante intenso. Sí, pues sí. Hemos aprendido bastantes cosas. Sí, sí. Y
pues bueno, yo creo que será al próximo que sigamos profundizando con el Padre José Juan en este y más temas, porque también el objetivo un poco de esta temporada es que aquellos que tengan más dudas, hacerla en los comentarios y pues bueno, en su momento podremos ir profundizando a lo mejor. Sí. Si hace falta hacer un capítulo 2 de la oración, pues tal vez hace falta hacerlo y profundizar un poco más en ese tema. Yo creo que de la oración se puede sacar mucha información no, Bueno, se puede sacar de todo. muchísimo, bueno, De es que todo, es sí. la iglesia de verdad que es muy rica. Sí. Sí. Por eso, no todo lo vamos a contar en un día, hay que irlo exponiendo en más Sí. espacios, pero hoy permitidme que a ti, que nos has seguido con paciencia y esperamos no haberte aburrido ni cansado, le pedimos a Dios que esto que hemos hablado entre nosotros te sirva y sobre todo no lo olvides. Eres hijo, hija de Dios. Te ama. Está contigo. Experimenta. Muy bien. No, Bueno, no puedo hasta el próximo decir más episodio. nada, yo no tengo más nada que decir, me retiro. Gracias, Padre. por estar aquí con Gracias nosotros. A vosotros. por el cariño. Y a todos los demás. Mm.